pigeon set free somewhere south, maybe Nyon. One thing on my mind keeps me flapping all night long. Everywhere I've been, everywhere I roam, I'm a pigeon set free, racing straight on home. Maybe there's some bluebird sitting on your sill. Maybe there's a starlight rapping on whippoorwill. Their colors shine, maybe they can sing. Honey, I put all my love here in my way. You're shining brighter than a northern star. Babe, I know just where you are. I just can't wait much more. I'm coming home. Maybe there's a bluebird sitting on your sill. Maybe there's a star rubbing on whippoorwill. Their colors shine, maybe they can sing. Honey, I put all my love here in my wings. You're shining brighter than a northern star. Babe, I know just where you are. I just can't wait much more. No, I just can't wait much more. No, I just can't wait much more. I'm coming home. Voces, sonidos, experiencias, diálogo, música, historias. Resonancia Radio, un espacio para conocer, ejercer, promover los derechos humanos y construir ciudadanía. Resonancia Radio, ondas sonoras por los derechos humanos. Hola, hola, bien llegada, bien llegado. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien. Enteras. Ya respuestas después del susto de la semana pasada. Tuvimos que Del cancelar, temblor, ¿verdad? tuvimos que cancelar el último programa por cuestiones técnicas y por el temblor que tuvimos. Entonces, nos disculpamos y les avisamos que vamos a tener ese programa el siguiente martes. Perfecto. Ahí estamos. Pues hoy tenemos una súper invitada de honor, de mantel largo andamos, porque además nos dijo que sí, venía el programa y entonces me toca presentar a Fátima Gamboa, experta en derechos de los pueblos indígenas y cooperación internacional por la Universidad Tercero de Madrid, en la maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de acceso a la justicia con perspectiva de género e interculturalidad, que no es cualquier cosa, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas de México, coordinador del Área Legal de Ética y Justicia para las Mujeres y fundadora del colectivo Los Kushtal. De igual forma, ha diseñado e implementado varios proyectos de inversión en comunidades e investigación en temas relacionados
a la impartición de justicia con perspectiva de género e interculturalidad, diversidad sexual y modelos de justicia. Y yo digo que Fátima misma es la revolución caminando. Bien llegada, Fátima. Bienvenida. Gracias, Gracias. Gracias, chicas. Gracias, Tania. La verdad es que me da mucho gusto que me hayan invitado a este espacio, que sea un espacio como de aprendizaje colectivo entre todas. Mandarle un saludo a una mujer a la cual le debo mucho y de la cual soy súper fan, que es Norma Banda, que digamos que con ella me nacieron muchas conciencias y la primera de ellas fue la de género. Entonces, donde estés, Norma, te mando un abrazo muy fuerte. Muy bien. Gracias. ¿Sabes que Norma Banda es mi mamá? Entonces, gracias, Fátima. Hay que aclararlo. Sí, hay que aclararlo. Monitora de muchas, incluida yo. Fátima, pues la primera pregunta que le hacemos a todas las invitadas en este programa es, ¿te asumes feminista? Y para ti, ¿qué es el feminismo y cuál ha sido tu relación con él? Ok, te voy a primero responder la segunda pregunta. Creo que el feminismo es como este movimiento de mujeres que luchan por la reivindicación de sus derechos. Creo que son muchos feminismos, no solamente uno solo, y creo que todos de alguna forma se han ido empujando para hacer como, o para ir integrando, digamos, una especie de complementariedad histórica e integral de los derechos humanos de las mujeres. Creo que todos han tenido en el momento histórico una aportación importante. En su momento, la primera ola, digamos, que empujaba los derechos civiles de las mujeres, pero luego no era suficiente, había que también hablar de los derechos laborales, ¿no? Y así un poquito como y todos estos debates feministas fueron como construyendo justo pues el que muchas mujeres ahorita podamos tocar algunos de esos derechos o vivir algunos de esos derechos. Entonces creo que sí ha sido un movimiento sumamente importante para poder lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, y sin embargo, y desde ahí yo no me considero feminista. Hay su razón, yo respeto mucho el feminismo y respeto mucho a las feministas. Sin embargo, yo me formé más desde la escuela de las mujeres indígenas, desde la Casa de la Mujer Indígena y desde movimientos de mujeres indígenas a nivel local, nacional e internacional, en donde las hermanas tampoco se asumían feministas, y yo creo que de ahí viene un poco como esta división. Habían muchas causas por las cuales no se asumían feministas. Una de ellas es porque, y muchas lo dicen, lo podemos discutir aquí, pues el feminismo al final sí que es un movimiento que se da en un contexto completamente, digamos, como ajeno a los cuerpos de las mujeres, a los espacios y los contextos de las mujeres indígenas. Incluso lo podemos ver en temas de agendas, en cómo, si bien tenemos puntos en común como la violencia en contra de las mujeres, hay puntos en donde no ha habido realmente un diálogo ni una conexión entre luchas, como por ejemplo la lucha a la tierra, la lucha a la autodeterminación, la lucha a la justicia propia, y también, digamos, el que nosotras, las mujeres indígenas, estemos del otro lado, digamos, como de la línea, a veces ha generado, pues incluso que entre nosotras puedan haber como discusiones, puedan haber usos de la voz en donde unas voces son calladas, en donde unas voces, por el privilegio que tienen, pueden, digamos, como tapar o invisibilizar ciertas agendas. Y yo siempre pongo en el ejemplo el diálogo que se dio con Domitila Chungara, que era una boliviana feminista, que no sé si ustedes ubican, que estaba en un encuentro de feministas, y bueno, al final las feministas la suben, digamos, al estrado y le dicen, hermana, habla de tu sufrimiento, ¿no? Y entonces ella comienza a hablar del sufrimiento colectivo que vivían como pueblo minero en Bolivia. Y entonces las hermanas feministas le dicen, no, de eso no, o sea, tú habla de cómo te oprime a ti el patriarcado, ¿no? Como lo de tu pueblo y lo de los hombres, pues déjalo de un lado, ¿no? Y ella decía, pero es que a mí eso es lo primero que me importa en tanto la subsistencia de mi cuerpo, de la alimentación y de mi familia. Entonces,
¿de qué igualdad estamos hablando nosotras, ustedes y yo? Sí, ocupamos, digamos, diferentes cuerpos, diferentes agendas y aún entre mujeres tenemos muchísimas diferencias, ¿no? Entonces, un poco desde ahí es el por qué yo no me asumo feminista, a pesar de que digamos, todo el trabajo que yo he tenido ha sido y es también desde el movimiento feminista, lo respeto mucho, pero también es un poco para quitarle a Occidente, sí, a Occidente sobre todo, el poder nombrar a las cosas desde una posición de poder, ¿no? También me he topado con muchas hermanas feministas que me dicen, bueno, no eres feminista, no te asumes como feminista como en términos identitarios, pero sí que luchas por los derechos de las mujeres. Y desde ahí yo prefiero decir, como las hermanas zapatistas, pues que soy una mujer que lucha, ¿no? Y que lucha junto con las hermanas feministas. Pero a veces se da una lógica, no dicen, no, es que sí, eres feminista. Entonces es como, no, o sea, ¿cuál es esta lógica de estar nombrando, este poder de nombrar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que haber? Bueno, aunque no eres, sí eres, ¿no? Entonces es también como quitarles a las feministas este poder de nombrar a lo otro, ¿no? Y más bien dejar que el otro se reivindique y se nombre desde la posición, pues, que quiera, ¿no? Entonces un poco por eso es la explicación del por qué no, pero por supuesto que caminamos con las luchas feministas. Ok, bueno, la segunda pregunta que teníamos planeada era justo sobre la relación entre el feminismo y los movimientos sociales, bueno, particularmente los movimientos indígenas, las luchas indígenas. Creo que has respondido con lo que has comentado anteriormente. Entonces yo te preguntaría, ya que hay quien dice que hay varios feminismos, ¿tú cómo piensas que tendría que ser un feminismo indígena? O sea, ¿sería posible que existiera? ¿Qué características tendría que tener para que fuera un feminismo indígena? Guay, no sé si como tal existe un feminismo indígena, pero, pero creo No, digo, de existir. Pero ay, podemos averiguarlo. es que no, pues mira, Julieta Paredes ya habla del feminismo comunitario, ¿no? Y te dice Uh-huh. que el feminismo comunitario no tiene que verse desde el sentido de comunidad como un territorio, como un espacio, porque ver la comunidad en tanto geografía también es colonialista, ¿no? Es como, por ejemplo, mirar a los pueblos indígenas o que los indígenas únicamente están en la comunidad y que tienen que estar circunscritos a esa área geográfica, pero cuando salen por los diferentes contextos de violencias y de discriminación y de despojo que se dan en las comunidades, entonces ya no son indígenas, ¿no? Entonces es esa parte de que no se entienda como lo comunitario, el feminismo comunitario desde un contexto geográfico, me parece que, no sé si puede haber, la verdad es que no, tu pregunta es medio tramposa, pero no sé si puede haber un feminismo No, pero indígena, está bien. Es pero justo creo que lo que sí, queremos pero discutirlo, creo ¿no? que sí, hay muchas organizaciones feministas que son un espacio, ¿no? Yo lo veo porque al final yo trabajo en una organización chilanga, pues bastante grande, que trabaja todo el tiempo con mujeres indígenas en varios municipios y siempre hemos dicho cuál es nuestro rol. Y un poco desde ahí, desde la experiencia también en la comunidad y el crecer o haber crecido con mis compañeras, pues sí que yo, por ejemplo, pienso que el rol es de facilitación de recursos, facilitación de espacios, facilitación de contactos, facilitación de procesos y uno nada más literal solo tiene que como escuchar y desde la escucha es, hermanas, ¿qué traen? Y es como, pues traigo ABC proyecto, ok, entonces vamos a hacerlo, ¿qué necesitan? Pues nos hace falta esto, pues por aquí podemos ver juntas, y entonces vamos construyendo, digamos, una agenda común, pero desde un espacio más desde facilitación, desde organización, y al mismo tiempo también hay que, para no siempre estar facilitando, porque esa no es la idea, también hay que ir generando estas transformaciones estructurales que se necesitan para que los propios movimientos y las organizaciones de mujeres puedan ir, digamos, como gestando todo sin necesidad de esta facilitación. En ese sentido, en concreto estoy pensando en las financiadoras. Las financiadoras tienen esta lógica
de que no pueden transferir muchos recursos a organizaciones indígenas porque no tienen todo un andamiaje administrativo, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay que hacer la labor de incidencia, como por ejemplo en este caso como ONG, para que las financiadoras vayan cambiando la forma o los esquemas tan hegemónicos y que siguen reproduciendo sistemas, digamos, de dependencia y de discriminación, ¿por qué no decirlo, no? Entonces también es nuestra labor, desde las que estamos en una posición o en otra posición, de repente un poco más privilegiada, poder hacer y poder señalar esas cosas para que las dinámicas vayan cambiando, ¿no? En lo que, digamos, logramos pues esta igualdad que queremos. Ok, muchas gracias. Marita, Fátima, yo tengo que platicarte que una vez, regresando de Taxco de Michoacán, justo de trabajar con la Casa de la Mujer Indígena, bajé del camión, me senté, después de trabajar con ella como 5 años continuos, y me quedó claro que solo sabía que no sabía nada. Entonces, justo por lo que acabas de decir, ¿no? El proceso totalmente occidentalizado que tenemos me hace preguntarte lo siguiente. ¿Cuál sería la agenda de trabajo que estarías proponiendo de llegar a ser la directora de la CONAPRED? Ok, te voy a decir lo mismo que a todos los medios. No me digas lo mismo que a todos los medios. Queremos exclusividad, ¿eh? En la chela, con el exaventón. Es que es lo mismo, pero ahí va. Mira, a ver, cuando lanzan la convocatoria el presidente, nosotras desde la Red Nacional de Abogadas leímos, digamos, el contexto en el que se lanza esta convocatoria como un contexto de desprecio, no solamente a CONAPRED como institución, sino en un contexto de desprecio al tema de la igualdad y la no discriminación. A pesar de que este principio es de los más importantes que están en todo, digamos, como el andamiaje constitucional del país. A pesar de que la igualdad y la no discriminación es uno de los principales problemas, incluso de pobreza, ¿no? Pobreza, ustedes lo saben, de violencia, de despojos, de asesinatos, quién muere y quién no, tiene mucho que ver con cuerpos, con contextos, con historias de racismo y discriminaciones por género, por condición de discapacidad, por condición migratoria, etc. Entonces, a nosotras, bajo este contexto en el que se hace la declaración, nos pareció pertinente poder hacer varias cosas. Y una es organizarnos al interior de la red de abogadas indígenas y decir, ¿quiénes vamos? Vamos una, dos, no, bueno, vamos una para ser más estratégicas, pero no queremos ir solas. Lo primero que queremos mostrar es que las mujeres indígenas somos muchas, tenemos la capacidad, y no estoy hablando de la capacidad únicamente en términos educativos, sino también hay hermanas que tienen toda la capacidad de ocupar una institución como la CONAPRED, aunque no tengan estudios de licenciatura, Claro. ¿no? Entonces, para reconocer justo esa trayectoria, no reconocer y aquí también, no reconocer el sufrimiento, y si quieren ahorita lo abordamos, porque también hay posturas que desde el sufrimiento, que desde la victimización y desde el pobreteo dicen, claro, justicia social para las indígenas, ya que ocupen el cargo, está perfecto. Pero a ver, y es la pregunta, ¿qué justicia social hay en poner a una mujer indígena o el cuerpo de una mujer indígena en una institución sin estructura, sin recursos y que se da el nombramiento en un contexto de menosprecio al tema, ¿no? Entonces, cuando se dijo también que quería ser una mujer indígena, los comentarios no se hicieron esperar. Y dentro de estos comentarios es un insulto, y esto es el de la senadora Kenia, es un insulto a la inteligencia de las mujeres, ¿no? Cierto. Y entonces la pregunta a Kenia sería,
y que nosotras no somos mujeres y también somos inteligentes. Claro. Entonces, es poder mostrar que había una diversidad de mujeres con múltiples conocimientos, múltiples capacidades y que podíamos estar ahí. Ese fue uno de los objetivos. Luego es convocar a las hermanas, porque de repente comenzamos a mirar pues que habían muchos intereses de muchas hermanas por estar y dijimos, oigan, esto hay que hacerlo diferente, esto no es una campaña política, de esta política barata, ¿no? Al final nosotras sabemos que desde los movimientos de pueblos indígenas, y así se nos hace ver desde siempre, desde los movimientos, desde las bases, que lo que se quiere es cambiar las estructuras del Estado, porque si no se cambian las estructuras del Estado, van a seguir generando violencia en contra de las mujeres. Si decimos que México es un país pluricultural, entonces implica que las instituciones sean también pluriculturales y que tengan parte de nuestra visión. Cuando hablamos de interculturalidad, nosotras no hablamos de interculturalidad en términos de que sí, que se enseñe en nuestras comunidades la lengua indígena. Hablamos de poder modificar las estructuras de poder. Si no modificamos las estructuras de poder, entonces estas estructuras todo el tiempo van a seguir devolviéndonos la violencia y nosotras todo el tiempo vamos a tener que estar resistiendo hasta donde podamos. Y ya resistimos mucho y por eso tenemos heridas en la historia. Entonces, desde ahí, nosotras decidimos ir juntas para romper el mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y dijimos, el patriarcado nos quiere dividir, nosotras nos vamos a abordar, ¿no? Entonces, establecimos este frente, es el Frente Plural de Mujeres Indígenas por la titularidad del CONAPRED, con 4 objetivos, ¿no? El primer objetivo era transformar, y eso es lo que queremos, ¿no? O sea, y yo les hablo desde lo personal y desde la RAI, que es la que me nominó y donde hubo todo el consenso. O sea, lo que quiere la RAI es, ok, CONAPRED, pero hay que comenzar y hay que comenzar desde el inicio. Y el inicio tiene que ver con la forma de designar a la titular. No puede ser de dedazo. Si queremos realmente y si nos estamos tomando en serio este tema, entonces este proceso, uno, tiene que respetar la forma en cómo las mujeres indígenas se organizan en los pueblos indígenas. 2, los conocimientos de las mujeres indígenas, independientemente si se tiene el título o no, porque ojo, dentro de los criterios para ser titular de la CONAPRED está la licenciatura, ¿vale? 3, estos criterios, nosotros también queremos participar e interculturalizar esos criterios. Así vamos modificando el Estado, así vamos haciendo interculturalidad. 4, queremos que sea un proceso, sí somos nosotras, pero se puede abrir y nosotras no tenemos bronca, o sea, hagamos un proceso abierto, un proceso transparente, en donde participen todas las colectivas, todos los colectivos y no únicamente las mujeres indígenas, porque sí que tenemos claro que este tema de la discriminación, el racismo, el género, no es un tema únicamente de las indígenas. Y sin embargo, a veces en estas semanas sí nos hemos sentido, digamos, como bastante solas y poco acompañadas por otras organizaciones que normalmente están pues apuntalando este tipo de temas sobre designaciones. Entonces, esos son como nuestros primeros objetivos. Ya hemos consensado. Queremos tener voz y voto. No queremos que nos digan, bueno, claro, hablen y les vamos a considerar. No me consideren. Ya nos cansamos de que solo seamos escuchadas, pero que no tengamos voto en las decisiones finales. Entonces pedimos tener un voto importante en la designación final de quién va a ser la candidata. Estamos discutiendo algunas otras cosas en este momento, como si hacemos una especie no de titular, sino de una vocería y un cuerpo colectivo que pueda empujar, digamos, la agenda desde el CONAPRED. Todavía no, digamos, no hay consenso entre las hermanas, pero ya lo estamos como discutiendo. También la idea es que la hermana que llegue no llegue sola, sino llegue acompañada por todas. Y justo esto, ¿no? Ser un sistema de contrapesos que envíe mensajes simbólicos, pero también tenga incidencia en la práctica de cómo funcionan las instituciones. Alguien decía por ahí en redes sociales pero ¿cómo? Entonces ustedes están planteando llegar a un cargo y no tienen propuestas. Y yo le decía, es que esto no es como hacer una propuesta desde un escritorio. Yo le decía,
a ver, para hacer las propuestas hay que hay que tener un diagnóstico, o sea, yo no me lo puedo inventar, yo sí que he tenido mucha experiencia en derechos humanos y he estado con muchos grupos, pero a ver, claro, pero necesitas exactamente un diagnóstico. ¿Y cómo lo haces? Pues te traes a todos los grupos de manera participativa, colaborativa, se co-construye, digamos, estos diagnósticos, se generan estrategias, se establecen las prioridades y desde ahí se comienza a trabajar. Sabemos cuáles son los temas, digamos, como urgentes, que se tendrían que atender desde pueblos indígenas y algunos otros temas cruzados con discapacidad y tal, pero sabemos que no lo sabemos todo y por eso la complementariedad, incluso entre nosotras, ¿no? Y hubo un foro de jóvenes y mandamos a la más joven de la red, ¿no? Y así, cuando hay otros temas, pues no tengo que ir yo, porque se entiende que yo solamente soy la vocera, digamos, de este espacio. Precisamente estabas hablando sobre que es importante cambiar las estructuras de poder, ¿no? Y no solamente que haya como un cuerpo de una mujer indígena en una jerarquía o en un cargo principal. Y hablabas también de cómo las reacciones de las personas fueron como pobreteando, ¿qué fue la palabra que usamos, no? Pobreteando, victimizando. A las mujeres indígenas, ¿no? Y bueno, pensando como en todo eso y en también lo que hablaba sobre que se han sentido un poco solas y que no ha habido como tanto acompañamiento por parte de ciertas organizaciones, también te queríamos preguntar, ¿cuál consideras que es la deuda histórica que se tiene como sociedad a las mujeres indígenas? Uf, pues hay muchas. Ok, de entrada, me parece que todavía no se nos considera como sujetas de derechos. Parece que somos nada más como un cuerpo que se acepta en ciertos espacios y bajo ciertas formas, la mayoría invisibles y que no incomoden. Gusta cuando este cuerpo únicamente es tomado como folclore, no gusta cuando este cuerpo se agencia de los derechos y comienza a incomodar, ¿no? Como decía una amiga, si no incomoda no sirve. Entonces, desde ahí me parece que, y hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Boaventura de Sousa Santos, que él decía que para que pueda haber justicia para ciertos grupos, se tiene que comenzar con la justicia cognitiva social, ¿no? La manera de cómo reconocemos esos otros conocimientos, esos otros derechos, esas otras personas que desde el principio de los tiempos no fueron reconocidas, pues como personas. Entonces, desde ahí me parece que hay como todo un tema que hay que trabajar. En el caso de las mujeres indígenas, pues, y hay que decirlo, no hay que romantizar también como cuál es la situación dentro de las comunidades, pues todavía existen muchas prácticas que no queremos y que denunciamos de muchos hermanos que pueden ser sororarios o no, pero que al final también están regulando, están validando, digamos, quién es la mujer digna o quién es la mujer, por ejemplo, en el caso de CONAPRED, que es más valiosa en términos indígenas para estar en este puesto, ¿no? Yo veía y estaba analizando ayer justo como cuáles han sido los comentarios de los hermanos indígenas y decía, o sea, para resumirlo, estaba como, ella es la más digna, ella es la más honrada, y había otra palabra, ¿no? Que en donde, a ver, y nosotros decíamos, a ver, hermanos, gracias por su sororidad, pero nosotros no queremos esta vez su acompañamiento. Este es un movimiento de mujeres indígenas. Por favor, manténgase al margen y esta vez no necesitamos la validación de ustedes para organizarnos y decidir quién tendría que estar en ese puesto, ¿no? Entonces creo que también hay un tema que trabajar con los propios compañeros indígenas y también algo que está ahí presente todo el tiempo es la violencia institucional, que yo lo veo, por ejemplo, muy claro en temas de acceso a la justicia. Cuando una mujer vive situación de violencia,
me parece que no es que se viva a veces más, o sea, que eso creo que es muy variable. A veces creo que en la ciudad se pueden vivir formas diferenciadas de violencia, pero que siguen siendo tan violentas, ¿no? No es que el hombre indígena de repente sea más violento porque es indígena y entonces, ya saben, esta tensión que se da entre lo moderno y lo más civilizado y lo indígena. Entonces, lo que yo he visto así como acompañando a las mujeres desde la comunidad es que las instituciones del Estado a las mujeres que viven situaciones de violencia las discriminan cuando llegan a las instituciones por ser mujeres, porque están ahí todo este tiempo, estos estereotipos, estos prejuicios de, a ver, esto no es violencia, esto no es tan grave, dele chance, pues usted tiene que aguantar un poquito más porque pues tiene familia, pero también están esta violencia institucional racista en donde me ha tocado muchas veces que les mientan a las mujeres sobre que, por ejemplo, el Ministerio Público, los jueces no tienen competencia para poder atenderlas. Les dicen, no, esta no es la autoridad que le toca, usted vaya con su comisario o vaya con su juez de paz. Aquí se ven asuntos como mucho más graves. O llegan las mujeres y les dicen, a ver, esto no es delito, entonces regrese con su juez de paz. Entonces todo el tiempo hay una especie, digamos, de rebote de las instituciones del Estado hacia las mujeres indígenas, en donde lo que le sucede a las mujeres indígenas no es un campo de acción para proteger, para lograr la verdad, para lograr la reparación y para poder transformar ciertas relaciones que esta mujer está viviendo en función de la violencia, ¿no? Entonces, esos son como algunos ejemplos. Además, por ejemplo, de que no hay traductores, no hay intérpretes. Las mujeres cuando van acompañadas, por ejemplo, de chicas de las casas de las mujeres indígenas, pues a ellas no les dejan hablar o les dicen aquí solo van a hablar español, seguro que se están poniendo de acuerdo para ver qué van a decir. Llegan a estas instituciones y les dicen, bueno, sí, pero para que venga el médico legista, pues tiene que venir de la ciudad, entonces espérese aquí 3 horas, y las dificultades de transporte, las económicas. Entonces, digamos, toda esta serie de violencias estatales que también pasan, por cierto, por la falta de promoción de los derechos y de los servicios de las instituciones en las comunidades, generan que muchas veces, pues, que las mujeres no puedan tener justicia, por lo menos una justicia del Estado, porque sí que se hacen otro tipo de justicias con otro tipo, digamos, como de procesos. Uh-huh. Okay. Pues yo creo que todas las preguntas, más bien todas las respuestas han sido impactantes. Porque yo creo que algo que sí pasa es que desconocemos qué pasa en los sentires y en las emociones de las comunidades originarias. Y yo ahí me voy a meter un poco en lo personal. Como yo digo que tú eres la revolución caminando, quiero que me platiques, que nos platiques, ¿por qué cuando Fátima se presenta dentro de su currículum pone que es lesbiana? ¿Por qué tendría que ser parte de tu pertinencia? Platícame. A ver, Tania, ¿por qué no? Platícame. No, para mí es súper importante que me digas por qué. De todas maneras, creo que la revolución cruza, ¿no? Pero sí creo que es una cultura. Sí, a ver, yo creo que a ver, te lo puedo contestar desde varios temas, pero el que se me viene ahorita como una línea del por qué es porque hay dos sistemas que digamos como que me pasaron por el cuerpo, ¿no? El primero tiene que ver con el racismo. Claro. Y desde ese racismo, cómo crecí asumiendo que era mestiza, pero al mismo tiempo avergonzándome, sobre todo de mi familia y de donde yo venía. Luego de adolescente, sí que sentía como que tenía ahí como pensamientos, como deseos hacia otras mujeres, pero pues yo no, en mi contexto, pues no había ninguna lesbiana y digamos que son como esas dos batallas de niña y de joven, pues las perdí, ¿no? Ganó como estas camisas de fuerza que te ponen, que es la primera, la del mestizaje, y la segunda,
de la heterosexualidad. Y ya cuando tengo todo este, digamos, como proceso y voy trabajando la identidad, digo, nunca más me voy a avergonzar de dónde vengo, quién soy, sobre todo quién era mi padre. Mi padre fue un tema, yo no quería ni que vaya a buscarme a la escuela, o sea, sí hubo un tema bastante, digamos, como fuerte, y entonces ahora yo como que lo traigo todo el tiempo, lo reivindico, como una especie también como de deuda histórica que tengo con él, con mi abuela y con toda la familia de donde vengo. Entonces por eso está ahí presente, ¿no? Y por eso es personal y por lo tanto es político, no es privado, porque creo que lo han querido llevar al tema de lo privado. Entonces, lo mismo pasa con ser lesbiana, ¿no? Parece que la sexualidad es un tema privado, pero Sí. no es privado, y tan no es privado que el aborto está regulado en un pinche código penal, ¿no? Entonces, por eso tenerlo ahí presente, estas dos categorías, porque antes me avergonzaban, antes no me permitían ser yo, y ahora que ya no las tengo en el cuerpo, las traigo y, como yo digo, las reivindico con coraje y con sentimiento, porque también el sentimiento creo que se ha dicho que es privado, pero yo lo traigo aquí, lo traigo a lo público y lo pongo sobre la mesa para que lo discutamos. Mucha gente le incomoda y, por ejemplo, en algunos foros judiciales, sobre todo, porque yo me muevo mucho en el espacio judicial, me dicen, oiga, maestra, pero ¿está bien que yo diga que es lesbiana? ¿O qué le parece? ¿No? En la misma candidatura me han dicho, oye, pero ¿cómo ves que te digan que eres lesbiana? Pues es que sí, soy súper lesbiana, es lo mejor que me ha pasado. Y un poco por eso, ¿no? Buenísimo. No, al contrario, tiene que ver con Magdalena, justo que estaba con Gabriel, que está atrás en los sistemas. Es súper importante nombrar lo que a veces se ha creado como tabú, ¿no? Y que ser lesbiana o venir del barrio bravo, como es mi caso, o haber crecido en una postura política, justo. Pero bueno, no lo queríamos decir, sino que saliera de tu boca, porque creo que justo tú eres la revolución. Ok, bueno, pues bueno, definitivamente todos los ejes que nos atraviesan y siempre marcan nuestras experiencias. Ahorita has hablado de lo que te ha ocurrido de niña, que tiene que ver con tu identidad en cuanto al color de piel, ser mestiza, etcétera. De adolescente, la cuestión sexual. Entonces, uno pensaría que ya de adulta has pasado como ya batallas importantes, pero por ejemplo, ¿has sufrido discriminación laboral? ¿Te han mencionado sobre, no sé, tu vestimenta o algo, tu estilo de hacer las cosas, por ejemplo? Sí. Porque sé que el derecho en particular en este país es una profesión particularmente conservadora. Lo digo, quienes hemos estudiado en las universidades, siempre la gente que estudia derecho se distingue muy fácil, ¿no? A mí me sorprende siempre las chicas en Ciudad Universitaria cómo podían caminar en los adoquines y piedras con los tacones que los obligaban. Tengo amigas a quienes los profesores les subían la calificación por haber ido bien vestidas, en su vida de bien vestidas, y cosas así, o cosas como cerrar los acuerdos en las cantinas. Entonces, muchos de mis amigos conocidos justificaban su consumo del alcohol porque era como se tenían que desempeñar en su profesión, ¿no? Entonces, en tu caso, puesto que has estado cuestionando muchas cosas y todo, ¿cómo ha sido tu ejercicio profesional en todas estas cosas que parecerían pequeñas, pero evidentemente no lo son, porque indican muchísima discriminación, muchas formas anquilosadas de hacer las cosas y que tienen que ser cambiadas? Sí, sí, muchos, o sea, te puedo platicar un montón de eventos todo el tiempo. A ver, yo trabajo en una organización pues bastante grande, que se mueve como en ciertos círculos, digamos, como de poder y de toma de decisiones. Entonces, desde ahí, todo el tiempo me están sucediendo cosas, todo el tiempo. No es algo con lo que pues no se aprenda a vivir, porque aprender a vivir así sería como aprender a vivir con el dolor,
pero sí que se aprende como a trabajar y poder mirar desde otro espacio. Por ejemplo, he ido a reuniones en donde pues yo soy la coordinadora, pero voy con a lo mejor con alguien que trabaja conmigo, que es mi colaboradora, pero que es alta, güera, ¿no? Entonces cuando llega la persona que nos va a recibir, pues siempre se refiere a Fátima como a mi compañera, ¿no? Como, wow, usted es la jefa de este sujeto que está aquí, ¿no? O Fátima, y primero la saludan a ella pensando que ella soy yo, justo como por el cargo que ocupo en la institución. Esto me ha pasado muchísimas veces. Como lesbiana me han sacado de muchísimos lugares, sobre todo en la ciudad de Mérida, en donde está muy loco, porque ahí te juegan el racismo y el patriarcado de manera conjunta, ¿no? Estábamos yo y mi hermanita bailando en un antro lésbico en Mérida, lésbico gay, y pues habían otras lesbianas, pero pues con otros cuerpos, ¿no? Como con cuerpos mucho más aceptados. Entonces, al final el mesero decidió que yo y mi hermana teníamos que dejar de bailar, pues porque estábamos mostrando lo lésbico. Y yo le dije, pero ¿qué es mostrar lo lésbico si solamente estoy bailando? Y en todo caso, porque a mí me está sacando del lugar si hay un montón de banda y hay un montón de chavas, pues que están bailando y tal, ¿no? Y es, bueno, hasta para ser lesbiana tienes que ocupar ciertos cuerpos para tener cierto acceso a ciertos espacios y ciertos contextos, ¿no? Que es lo que yo decía, como cuerpos permitidos, cuerpos prohibidos, a qué cuerpos de repente se les permiten cosas y a qué cuerpos de plano no se les va a permitir, por ejemplo, el ejercicio libre de la sexualidad, ¿no? Entonces, ese es como otro ejemplo. Luego en el sistema educativo todo el tiempo también, porque cuando era chica a mí me diagnosticaron lo que se llama TDA por H. Entonces, trastorno de atención, ¿no? sí, el clásico que la maestra me ponía adelante con ella con un mesabanco que le mandó a pedir a mis papás. Y además me mandaron a la escuela de educación especial y desde ahí se generó un estigma súper fuerte sobre mi persona, sobre, pues eres la tonta, eres la que repitió el año, ¿no? Entonces, digamos, no hubo un sistema de educación inclusivo que en lugar de adaptarse y de generar un sistema de apoyos para las personas, pues lo que te hace es que te excluye y desde esa exclusión solamente se siente mucha inseguridad, miedo y muchas cosas que uno luego tiene que ir trabajando, pero sí que también desde el sistema educativo, o sea, hay mucha discriminación en el sistema educativo, hay mucha violencia en el espacio público para las lesbianas. Apenas aquí en la ciudad de Mérida, hace poco me estaba besando en una plaza con mi novia, y alguien nos grita como si hubiéramos hecho algo malo y nos dijo, hey, aquíétense. Y yo me quedé así como fue tan fuerte que luego en esa semana, cada vez que yo le daba un beso a mi novia en el espacio público, sentía que iba a haber otra voz que me iba a gritar y yo decía, Fátima, tranquilízate, o sea, trata de quitártelo. Pero como esas violencias son tan disruptivas, son tan violentas, que al final te generan estos miedos y que no está chido, ¿no? Que la comunidad LGBT, que las mujeres mismas caminemos y vayamos pues con miedo en los espacios públicos que también son nuestros, ¿no? Precisamente sobre eso que estás comentando, ya hablaste un poco sobre la visión o tu posición con respecto a los movimientos feministas desde los movimientos de mujeres indígenas. Y me llamó mucho la atención lo que estás hablando sobre tu experiencia como mujer lesbiana y eso, la discriminación que has sentido en un espacio público al estar con una persona que quieres, con tu compañera, con tu novia, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras platicar cuál es tu posición también, o sea, cómo se posiciona Fátima dentro del movimiento LGBT o dentro del movimiento de las diversidades sexuales como mujer indígena y como mujer crítica también ante estos movimientos. Sí, mira, en los movimientos LGBT, que no estoy como tanto, porque además sí que está el movimiento, de hecho, hay un movimiento LGBT, hay una comunidad LGBT, y yo hace poco me invitaron a un espacio que era de unos chicos y yo les decía, oigan, discúlpenme, pero ustedes hablan de comunidad LGBT
y pues como que la comunidad se redujo a lo gay y luego ellos hablaban de la agenda LGBT y sí que son temas valiosos, pero de repente parece que el único o los únicos temas importantes en la agenda son matrimonio igualitario y prevención del VIH-Sida, que esos son, a ver, temas que pues tienen que ver mucho más, digamos, con lo masculino, desde la propiedad, desde la seguridad social, ¿no? Y pues no, o sea, ¿dónde está la agenda, por ejemplo, de salud de las mujeres lesbianas? Entonces yo les decía, yo estoy harta de ir a la ginecóloga o de ir al doctor y que todo el tiempo me digan, método anticonceptivo, ¿no? Y yo, pues no. Y yo solo digo, ¿Cuántos novios has tenido? ajá, pero además el método anticonceptivo yo digo, no utilizo. Y se me quedan viendo como diciendo así como de, y me dicen, ¿y con qué te cuidas? Ay, pues tengo el mejor anticonceptivo, soy lesbiana, con las tijeras, les digo. ¿No? Pero sí, o sea, El mejor. sí, es complicado y además también ahorita lo que estamos haciendo desde el colectivo Mujer en Colibrí, que es un colectivo lésbico, bisexual indígena, es poder decir, oigan, también dentro de los pueblos indígenas existe la diversidad sexual y eso es algo, digamos, que estamos tratando de empujar tanto en la agenda de mujeres indígenas como en la agenda LGBT, porque de repente desde la agenda LGBT también nuestros cuerpos son medio asexualizados, ¿no? Entonces, desde la sexualidad del cuerpo de la indígena, pues no imaginen que la indígena ejerza de manera como libre su sexualidad, pero menos una sexualidad que además es contraria a un hegemónico, ¿no? Que no es heteronormada. Entonces, estamos trabajando ese tema con otras hermanas indígenas, lesbianas y bisexuales, justo primero para venir de una ausencia a una presencia, con todo lo que la palabra presencia implica, ¿no? Y estamos escribiendo un poco sobre eso, nos estamos mapeando entre nosotras, estamos reflexionando de qué implica ser una mujer lesbiana en una comunidad, qué implica serlo en una familia o en un contexto de migración, y bueno, un poco en eso estamos. Sí, nos quedamos aquí. Sí. Va. Sí, también leyendo lo que nos dice el público, pues te apoyan, les ha gustado mucho lo que dices. Por ejemplo, Norma Don Juan Pérez, pues te manda saludos, dice que es un gusto escuchar en tu voz el sueño materializado, su propio diseño, sueño materializado, y el de muchas hermanas cuya esencia les sigue acompañando. Y te mando abrazos. Saludos, Norma. Por cierto, Norma la tienen que invitar a su programa. Es de las... Nosotros le hicimos... Yo no he tenido el gusto de trabajar con ella ni de hasta ahorita, que estuvimos como un poco cercanas, pero es lo que llamamos las hermanas guía o las hermanas ancestras que acompañan para no perder la sabiduría que tienen y que haya un hilo conductor intergeneracional entre estas mujeres tan sabias y las más jóvenes. Ándele, eso necesitamos. Qué bonito. Pues también tenemos un comentario de Grisel Hernández que dice, muy bien, Fátima, es claro tu posicionamiento en tus respuestas. Es grato escuchar este tipo de diálogo, compañera. Hola, Gris, ella es de la RAI, hace chafa. Ay, no creo que... Muy bien. Fátima, pues no nos queda más, nos encantaría tenerte más tiempo. Vamos a ir a Mérida, todas y todos. Sí. Para seguir platicando contigo. Buenísimo. Muy contentas de que estés con nosotras, de que hayas estado. Gracias por darnos tiempo, porque sé que tu agenda es muy ocupada. Pues tienes nuestro corazón y nuestro amor. Sigue con la revolución en tu cuerpo. Invítanos a esa revolución. Míranos como aliadas. Y siempre va a ser tu espacio. Pues entonces, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, chicas. Y pues gracias también por el espacio. Gracias por hacer lo que hacen. Creo que sí es como muy importante que muchas voces se puedan escuchar en espacios como estos y que cada vez se vayan abriendo, ¿no? Y que no únicamente sean
pues estos medios como oficiales los que tengan como el poder del conocimiento, de la reflexión, sobre todo de la información y de la generación de aprendizaje. Así es, y para quienes quieran seguir a Fátima, tenemos sus redes sociales, ahí están abajo, Facebook, RIA Oaxaca, Facebook, X Justicia, Twitter, Red de Abogadas y Twitter X Justicia. Fátima, es un placer escucharte. Igualmente, chicas, muchísimas gracias por Te esta mandamos muchos conversación. besos. Sí, gracias, bye. Hasta luego, chicas y chicos. Pues muy interesante la conversación que tuvimos ahora. Ahí está. ¿Qué tal? Sí, no, ha sido súper grato escucharla y también nos hace pensar en muchas cosas que creemos que tenemos claros, pero cuando hay alguien que lo ha vivido, que por experiencia y que además es tan clara en lo que dice, tan articulada, sí, nos deja muchísimo, muchísimo a la reflexión. Entonces, qué bueno que le invitamos. Gracias por la idea, Tania, porque fue tu idea, tu contacto, y es súper oportuno. Y pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa en la CONAPRED, pero si el resto de las candidatas son como ella, pues seguramente estará en buenas manos. Y aún así, quede quien quede, creo que también es momento de que el resto de la ciudadanía nos apropiemos de este tipo de organismos que trabajan para todos y todas, y que estemos mucho más al pendiente de lo que se hace ahí y de qué manera, ¿no? Sí, y provocar también este tipo de cuestionamientos en torno a cómo nuestros cuerpos también son irrumpidos por diversas opresiones, Sí, pero sí. también por diversas como situaciones, ¿no? O sea, es necesario dejar como de separar y empezar a retomar pues la interseccionalidad, entender que en muchas ocasiones, no sé, es que para mí ella, su figura es muy clave y muy clara en esto, ¿no? O sea, una mujer lesbiana, pero también indígena, crítica con los movimientos feministas y con los movimientos de mujeres. Creo que es importante estar como pensando en cómo se contraponen, pero también cuáles son los puntos en común entre todos estos movimientos. Y pensar que somos cuerpos que están como en constante irrupción por un montón de emociones y un montón de vivencias históricas, personales, colectivas. Sí, a mí me deja como mucho de seguir pensando, ¿no? En cómo hemos intentado por generaciones y generaciones colonizar de una manera muy patriarcal los cuerpos de las mujeres indígenas, ¿no? Sin victimizar, como misma decía Fátima, y bueno, este asunto de bordarse entre ellas me parece un elemento que tendríamos que retomar como mujeres en ciudades, ¿no? Creo que hay mucho que aprender de las comunidades indígenas, de las mujeres indígenas, de las mujeres líderes indígenas. Creo que es un enorme ejemplo a seguir. Esta forma de organización es totalmente amorosa y respetuosa y se parece más al discurso de pares. Me parece majestuoso además que se autodiga que no es feminista, ¿no? Desde ese lugar, desde esa construcción, me parece súper bonito, ¿no? Porque seguimos creándonos de manera distinta y me genera además mucha esperanza, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, chicas, por el espacio, por la reflexión conjunta. Sí, y bueno, damos por terminado. ¿Sí? Nuestro programa. Yo les quería recomendar una película, así, rapidísimo, rapidísimo, justo porque, bueno, también las películas, entre otras cosas, nos generan cierta empatía porque nos identificamos con quien las protagoniza y nos permiten colocarnos en su lugar. Entonces, pensando, evidentemente, muy pocas películas protagonizadas por mujeres indígenas, y una más o menos reciente se llama Ixcanul, es de producción guatemalteca y es la historia de una jovencita indígena que resulta embarazada sin tenerlo pensado, sigue viviendo con sus padres, hay un problema comunitario, está toda esta cuestión del acceso a la salud, del respeto a las tradiciones, de lo que se les puede obligar y no, pero es muy interesante esta
súper bien hecha e incluso también hay una gran belleza en los paisajes, o sea, por donde se le vea, es una película muy, muy recomendable, entonces ojalá puedan encontrar, es con X, bueno, lo pondremos también en nuestras redes, la película se llama Ishkanul. Bueno, vamos a leer un último comentario de Lorena Guzmán. Hola, Lore, es mi amiga. La forma de organización que está tomando el Frente de Mujeres Indígenas es referente. La invisibilización de lo indígena es análogo a la invisibilización en la discapacidad. Voy a seguir de cerca esto porque puede ser un buen referente en la lucha que corresponde a las personas con discapacidad como yo. Qué bueno, Lore, muchas gracias por estar al pendiente. También Apolet Valenzuela dice, me encantó la frescura y la motivación de Fátima para nosotros como indígenas y pertenecientes a la comunidad LGBT. Muchas gracias por escucharnos. La tía Belu, que realmente se llama Belén, que también es amiga, pero Ya es la tía. acá por sí. Dice, gracias por dejarnos tantos cuestionamientos a nivel personal y desde los privilegios que nos atraviesan. Así es. China Loya. En pueblos originarios amo estos temas. Te apoyo, Tania, desde el norte. Ay, gracias. Pues bueno, ha sido un programa muy interesante. Nos quedamos con un montón de reflexiones. Guau, o sea, es Con un como... montón de pendientes, ¿no? Históricos que tenemos con los pueblos originarios. Y conceptos, ¿no? Como para cuestionarnos, como todo lo que hablaba de la folclorización hacia las personas indígenas, en específico hacia las mujeres. Queremos recordarles que este programa no se hace nada más entre nosotras, que detrás de nosotras hay un trabajo y un apoyo por parte de nuestros compañeros y les queremos agradecer en controles técnicos a Gabriel García, en producción y manejo de redes sociales a Andrés Romero y en producción y relaciones públicas a Camilo Salas. Muchas gracias, chicos. Gracias. Sí, gracias. Y también recordarles que la próxima semana saldremos nuestra deuda con Angie Rueda, que era nuestra invitada, y ahora la tendremos. Vamos a hablar sobre derechos humanos de las poblaciones LGTB y más, con una mirada desde el activismo. Los vemos. Les recordamos, el próximo martes va a ser igual a las 6, 6:30 en esta ocasión, 6:30 de la tarde. Sí. 6:30. Chao.